Bienvenidos y bienvenidas a Bendita Hola. Mi nombre es María. En este espacio te acercaremos historias reales, cercanas, sin filtros y sin protagonistas que quieran o necesitan ser inspiradores. Sin grandilocuencia, solamente con el amor por compartir y poder ayudar a otras personas. ¡Comenzamos! Hola surferos y surferas, bienvenidos a un capítulo nuevo de Bendita Ola, el último antes del verano, pero no el último de la saga. Me despido con este capítulo, siempre os digo que son especiales, pero este para mí en concreto tiene algo que ahora os contaré. Hoy nos acompaña un invitado que para mí es un honor presentar en Bendita Ola, no solo por la reputación que se ha ganado en el campo o por ser una de las figuras más destacadas dentro de la neuropsicología clínica en España, sino también porque he tenido la suerte o el placer de tenerlo como profesor en mis estudios de psicología en la Universidad de Valencia. Y la verdad que aunque han pasado ya la friolera de 19 años, todavía lo tengo bastante presente porque son de estos profesores que te marcan. Y además, curiosamente, hace un par de años, 2, 3 años, cursé también un programa de experto en inteligencia emocional, Prexi, a través de la Asociación Española de Inteligencia Emocional, y tuve de nuevo el gozo de tener a Raúl en una de nuestras sesiones. Raúl Espérez es doctor en psicología y profesor titular de la Universidad de Valencia. Combina una sólida trayectoria en el mundo académico, ha participado en más de 40 másters y además con amplia experiencia clínica en hospitales públicos como el PESET, el Arnau de Vilanova, el Hospital Clínico de Valencia y la FE de Valencia. Es un experto en trastornos del lenguaje, en neurocirugía, en neurorehabilitación. Y bueno, además también Raúl es un apasionado divulgador científico. En su canal de neurociencias Dailymotion acumula más de 13.000 vídeos bueno, que actualmente ya han visto más de 13 millones de personas. Su enfoque 42, 42 42, millones. claro, es que yo he cogido la cifra, no te voy a 42. mentir, Raúl, que me ha dado ChatGPT, ¿eh? Está ChatGPT actualizado. tiene que actualizarse, ChatGPT no se actualiza, no se actualiza. efectivamente. Bueno, pues yo diría que el enfoque de Raúl es un enfoque, es riguroso, es humano y profundamente curioso. Yo creo que es una voz imprescindible para entender el cerebro, cómo funciona nuestra mente y desde una perspectiva científica, pero cercana al mismo tiempo y divertida. Tengo que ya adelantaros. Yo me he reído mucho en sus clases. Hoy viene a charlar con nosotros sobre el amor, el cerebro y qué pasa por dentro cuando nos enamoramos. Raúl, buenas tardes, bienvenido a Bendita Ola. Buenas tardes, María. Un placer verte y verte tan joven que por ti no ha pasado el tiempo. Dios mío, 19 años, ¿quién lo diría? Han pasado, han Y, pasado. y la verdad es que para mí es un placer, ¿no? Que alumnos después de tantos años se acuerden de mí. Wow, para mí es un gran premio eso. Bueno, pues Raúl, eso es la señal de que dejas una huella y al final siempre yo creo que todos los alumnos diferenciamos entre quién lo hace por verdadera vocación genuina y quién no. Y en tu caso es que desprendes pasión por todos los poros de tu piel cuando das clase. Entonces eso llega al alumnado, llega. Muy bien. Sí, porque además Bueno, no me canso. Para mí esto es un placer, no es obligación. Para nada. se nota, Raúl. Bueno, pues mira, Raúl, hoy vamos a hablar de un tema que para mí creo que es súper interesante, porque además a todos nos toca, todos lo vivimos, y es el tema del amor, qué sucede en nuestra mente, cuando nos enamoramos. Partiendo de esto, Raúl, desde tu punto de vista, ¿el amor puede considerarse una emoción o es una construcción mucho más compleja? A ver, el amor no es una emoción primaria, ¿vale? Porque las emociones primarias son como respuestas inmediatas y universales. Todos hemos visto esa famosa película de Pixar, alegría, tristeza, tristeza, miedo, Inside ira, Out. sorpresa, exacto, exacto. Ujú. Sorpresa, asco, etcétera, donde en esas emociones primarias, que además son prácticamente universales, y ahí hay sus más y sus menos, en ellas no intervienen procesos cognitivos complejos, sino que se sienten y punto. Y se sienten a través del nervio vago, porque las emociones primarias son emociones viscerales.
Entonces, primero reacciona el cuerpo, reacciona las vísceras, las capta el nervio vago, las lleva a través del décimo par craneal hacia tálamo y posteriormente, cuando ya eres consciente de ellas, hacia corteza prefrontal y otras zonas como la ínsula y otras muy variadas como la amígdala. Y entonces ahí, cuando ya eres consciente de todo aquello, entonces ya no se llama emoción, se llama sentimiento. Porque el sentimiento sería la cognitivización de una emoción, ¿no? Vale. Por tanto, Ujú. desde mi punto de vista, el enamoramiento es una emoción compleja. Por tanto, desde mi punto de vista, es un sentimiento. Un sentimiento porque tenemos variables como la confianza, la alegría, el apego, la atracción por el otro, el compromiso, que son componentes culturales y además cognitivos, ¿no? Y además, por ejemplo, tenemos a autores como Steinberg en su famosa teoría triangular del enamoramiento, donde combina la intimidad, la Mira, pasión y el compromiso. compromiso. Mm. Por tanto, el compromiso es un constructo más cultural y no tan fisiológico, ni mucho menos. Ujú. Raúl, ¿qué ocurre en nuestro cerebro cuando nos enamoramos? ¿Qué síntomas experimentamos? Sí, hay como una dualidad, ¿vale? Mira, aquí lo tengo, el mismo cerebro que llevaba el pobre que tiene una microbiota propia ya de tanto palparlo. De tanto tocarlo. Sí, 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 de tanto tocarlo y que ha viajado muchísimo, ha visto mucho mundo, ¿no? Bien, pues básicamente tenemos una dualidad muy, muy importante, ¿no? Por un lado tenemos una activación muy importante de estructuras límbicas, básicamente el estriado. Estamos hablando del caudado y el putamen, estructuras dopaminérgicas que tienen su origen aquí, en la pars compacta de la sustancia negra mesencefálica, y que hay una vía que es la nigroestriatal y que nos lleva pues la dopamina hacia territorios que hacen que nos movamos bien y cuando tenemos Parkinson esa vía falla, pero luego hay otra vía mesolímbica y mesocortical que va a través del área tegmental ventral, ATV, área tegmental ventral y núcleo accumbens, que es una zona muy importante para la motivación. ¿Por qué? Porque básicamente cuando tenemos chutes de dopamina en esas zonas, tenemos desplegamos toda nuestra potencial motivacional, ¿vale? Bien, por tanto, estas zonas se activan cuando nos enamoramos de una manera brutal y secuestran, estas zonas son tan potentes que secuestran esta otra de aquí, ¿eh? Que nos cuesta en torno a unos 25 a 27 años en madurar. Antes se creía que con 18 ya tenías el lóbulo frontal maduro, investigaciones recientes están en torno a 25 a 26, y esta zona pues se va de paseo. Cuando te enamoras, se va de paseo. Se desconecta como mínimo durante un año, ¿vale? Con lo cual, el juicio crítico, la percepción objetiva de las cosas, desaparece. ¿Y qué Cambia ocurre? Que totalmente. cuando ves a tu pareja, la idealizas, lo cual no está mal. Yo soy siempre un partidario de idealizar a tu pareja, ¿no? Pero claro, obviamente su belleza, que al principio creías que era tan maravillosa, su cuerpo perfecto, su dicción maravillosa, su personalidad arrebatadora, pasa un año y pásale el Passionate Love Scale, el PLS, que es el que pasamos en la tesis doctoral sobre enamoramiento que dirigí a Sara Villalba en la Católica de Valencia, y te das cuenta de que no es lo mismo. Entonces, Raúl, tiene fecha de caducidad la etapa del Tiene fecha de enamoramiento. caducidad. Sí, antes se creía que estaba en torno a unos 900 días. Actualmente ya está en torno a un año, ¿vale? Ujú. Investigaciones recientes dicen que es en torno a un año, ¿no? Antes me has preguntado, María, sobre los síntomas, ¿no? Y ahí me los he saltado y te lo recuerdo, ¿no? Estamos hablando de que cuando te enamoras hay un cóctel, pues, noradrenérgico, dopaminérgico, oxitocinérgico, pues de la hormona antidiurética, básicamente de vasopresina, de serotonina, que nos provoca, pues eso, euforia, energía inusual que nos hace saltar, pensamientos obsesivos. Además, los pensamientos obsesivos, la obsesión, ay, estaba conectada, me hace caso, me ha dejado en visto, Dios mío, ¿esto qué es? ¿No? Sí, Y sí, entonces sí. eso es responsable de la serotonina, ¿no? Pero no solo eso, provoca dificultades de concentración, pareces como un TDAH, que vas como pollo sin Estás cabeza disperso total. en cuanto a atención, tienes problemas para dormir, actúa como anorexígeno porque se activa una molécula llamada feniletilamina, que es de la familia de las anfetaminas naturales. eh, Hay nerviosismo, hay incremento del ritmo cardíaco, sudas más, las pupilas están dilatadas, lo cual te hace parecer más bella. De hecho, hay más desviación de la sangre hacia la cara, lo cual hace que no hace falta que no te pongas maquillaje. Es decir, Qué curioso. cuando alguien que te conoce te ve, dice,
Es como, me encanta el anuncio ese de tú has comido arroz, ¿eh? Que es buenísimo cuando entra una señora a un ascensor y de repente la ven más guapa de lo normal y dice, yo he comido arroz, ¿no? Pues ese mismo paralelismo lo usan respecto al enamoramiento, ¿no? Y cuando alguien está enamorado, pues objetivamente dices, qué guapo estás, ¿no? Qué guapa estás, algo te pasa, ¿no? Y efectivamente, eso es lo que te pasa. Una de las cosas que te pasa es que si eres mujer te sube la testosterona. Mm, Es cierto que los hombres tenemos 20 veces más testosterona que las mujeres, pero es curioso porque cuando los hombres nos enamoramos nos baja la testosterona. claro, puede, y eso hace que tengamos más relaciones sexuales al inicio de. Exacto, exacto, Porque exacto, igual, no sé exacto. si a los hombres igual les sube más la oxitocina y por eso están A ver, más amorosos y nosotras más no, sexuales. no, no, no. Lo de la oxitocina ocurrirá después, de eso hablaremos Vale. después, ¿no? Pero repito, básicamente esa dualidad tenemos, y resumiendo, una zona central del cerebro que es la responsable de lo que se llama la felicidad hedónica. Es decir, el hedonismo, y cuando uno conoce a alguien, pues hay sexo, hay viajes, hay regalos, hay sorpresas constantemente, ¿no? Pero la felicidad eudaimónica, que es un término que viene del griego, y en griego significa verdadero, por tanto sería la felicidad verdadera, ¿vale? Para diferenciarla de esta felicidad que tiene este núcleo en esta zona y que sería como más fatua, como más que va a durar pues un tiempo determinado e inexorablemente va a bajar en prácticamente el 99,9% de todos nosotros, a menos que, bueno, hagamos determinadas cosas de las cuales hablaremos luego. Mm. Fíjate, Raúl, que te oigo hablar de los síntomas del enamoramiento y porque tenemos una Sí, concepción positiva todos de estar sí, enamorados, sí. pero Ujú. reseñar los síntomas y dices, ostras, esto no sé si debería estar en el DSM-6. No sé si vamos por Debería el 6 ser, ya, ¿eh? es una de las bromas que suelo gastar en mis conferencias, ¿no? Porque cuando pongo los síntomas engaño a la gente diciendo, hay un trastorno, se llama trastorno por enamoramiento agudo y que tiene estos síntomas. La gente se lo cree, digo, es una broma, es una fake news que como Trump me lo estoy inventando, ¿no? Sí, Pero, sí, pero sí. luego, evidentemente, hay gente que dice, oye, pues no vas desencaminado, porque es como una especie de psicopatología, Dios mío. No, Claro, no sí, eres sí, sí. objetivo, ¿no? De hecho, es que no podríamos vivir durante mucho tiempo en ese estado, No, Raúl. No seríamos no, no, no. personas funcionales, yo creo. No seríamos productivos, María. Tú no Ya, estarías grabando este podcast, ni claro. estarías dando clases, o estarías en tu trabajo habitual. Estarías obsesionada con tu pareja Mm. constantemente. Tanto por ¿Qué ahí va. diferencias, Raúl, hay entre la activación cerebral que hay durante el enamoramiento y el sexo? No sé si. Sí, sí. Es curioso porque hay una unión de circuitos en donde hay similitudes. Es decir, se han hecho estudios de revisiones sistemáticas kernel y análisis multivariados por resonancia magnética funcional, tanto durante el enamoramiento y durante el sexo, y hay comunalidades, hay zonas comunes, como por ejemplo la ínsula. Pero por otro lado tenemos el circuito del sexo, que es propio, ¿vale? Que es básicamente este que te he dicho antes de área tegmental ventral, núcleo accumbens, que es el mismo que luego comparte con la drogadicción, de lo cual hablaremos después también. Y repito, pues esto hace que sea bastante curioso, ¿no? Que el cerebro como que esté enganchado en un circuito dopaminérgico y que, bueno, hay como una especie de bucle, 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 por lo cual a nivel conductual tú estás con esa persona idealizándola y haciendo cosas que luego a los 365 días de media van a cambiar de una manera drástica, ¿no? ¿Por qué? Porque vendrá el verdadero amor, no el amor hedónico, sino el amor eudaimónico. mm, ¿Influye el deseo sexual en la percepción que tenemos del otro, Raúl? Y tanto, y tanto. Mm, Claro que sí. El deseo sexual hace que veamos a la otra persona más bella de más lo que bella, realmente es, ¿vale? claro. Todos tenemos imperfecciones y si no invito a los oyentes de tu podcast que se hagan una foto, ¿vale? Que se pongan en pelotas, desnudos, que se hagan una autofoto y luego que corten la foto por la mitad y que Mm, separen las dos mitades y empiecen a ver diferencias, ¿no? Verán pues que una parte de la nariz pues quizás un poquito, una oreja un poquito tal, pero sobre todo cuando llegas a los un pechos pecho en las más grande, mujeres, otro más un pecho, un pequeño. pecho más grande, uno cuelga más. Si llegas, por ejemplo, a los testículos, a los hombres nos cuelga más uno que el otro. No hablemos ya de la, de la
de la simetría o asimetría de los genitales masculinos respecto a la línea media. Es decir, estamos hablando de que, a ver, nadie es perfecto, salvo Brad Pitt, Angelina Jolie y cuatro de Hollywood que son objetivamente guapos, ¿vale? Porque tiene unas medidas estándar, que es la famosa medida áurea. El resto de los mortales, pues tenemos nuestras imperfecciones, ¿no? Pero ¿qué hace? Que cuando estemos deseando, y el deseo sexual es muy, muy importante, esa persona para nosotros, y mira que hay personas en el mundo, 8.000 millones de personas, María, y de ocho Mm, mil personas, millones de personas nos centramos en una, en y el una. resto se quedan todos en blanco y negro, ¿vale? Es como si hacemos fundido en negro y a esa persona la ponemos en Technicolor y a todo color, y lo damos todo por ella. ¡Ah! ¡Ay, qué guapo! Qué inteligente, qué maravillosa! Aterriza, Una aterriza. atención túnel total. No existe Total, nada más. total, total, Mm, total. mm, Sí, y eso va acompañado de un cóctel por el cual hay una liberación masiva de dopamina que te provoca esa euforia, ese placer, esa energía, ese high, ¿no? Una motivación intensísima, muy parecida en cuanto a sensaciones a las drogas. Pero por otro lado tenemos como otro cóctel que es básicamente oxitocina y hormona antidiurética o vasopresina, que son hormonas de la fidelidad y hormonas del amor que curiosamente se incrementan con el contacto físico. Cuanto más contacto físico y más orgasmos tienes con esa persona, pues más vas a querer estar con ella, ¿no? Por eso a veces yo comento, en plan medio en broma, medio en serio, que el amor y el sexo son una puerta giratoria de hotel, como las de los hoteles, ¿no? Uno puede entrar al amor por el sexo o al sexo por el amor. Por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, bueno, dice, yo no me quiero enamorar, yo solo quiero sexo, tirarme 3 días o 3 días o 4 a la semana, quiero entrar en una aplicación llamada Tinder o en otras muchas que hay y bueno, y voy a contar por conquistas, ¿no? El problema es que si a alguno te cuesta un poquito más de la cuenta y tienes a partir de 3, 4 orgasmos ya con esa persona, Dios, tu cerebro empieza a hackearse, empieza a activarse toda esta estructura que he comentado antes y empiezas a obsesionarte por esa persona y empiezas a sentir algo por ella, que igual no te conviene porque es un puto psicópata y no te conviene, ¿vale? Y ya está, pero hackea tu cerebro, ¿no? Entonces, repito, hay gente que mirad, mira, María, el amor es un invento del romanticismo del siglo XVIII. Hasta mm. entonces, a las parejas le decías, tú te tienes que casar con este, con este y con este, como los Eran turcos, como las series, convenidos, sí. sí, como las series turcas, y eran matrimonios convenidos, y punto. Y ya está. Pero luego la historia, que si en Verona, que si los amantes de Teruel, que si todo eso es un invento del romanticismo, pero hasta entonces el amor, pues no. A ver, tú entrabas, oye, te toca casarte con este. Y a base de roce, a base de estar con esa persona, a base de tener hijos con esa persona, pues bueno, ya te enamorabas de ella y tenías una entrada al amor que no venía por el sexo. Y Raúl, ¿esto ocurre por igual en hombres y mujeres? Porque muchas veces se dice que las mujeres a veces nos enganchamos más Sí, después de una sí, sí, relación sí. sexual, como que nos vinculamos más rápidamente. Mira, ahí hay estudios de neuroimagen muy interesantes que dicen que los hombres tenemos mayor activación de áreas visuales y las mujeres tenéis mayor activación y conectividad cerebral en zonas como las zonas perisilvianas, es decir, zonas del lenguaje, El ¿vale? lenguaje. En el hemisferio Mm. izquierdo. Luego, zonas como la ínsula, que son altamente emocionales, sobre todo el tema de la empatía cognitiva y emocional. Y por otro, el hipocampo. Y esa conectividad del hemisferio izquierdo es mucho mayor. Y además vosotras tenéis más interconectividad porque Claro. tenéis un cuerpo calloso en general un poquito más grande y hace que se comuniquen los dos hemisferios, ¿no? Nosotros somos más simples que el mecanismo de un botijo. La verdad es que prácticamente hay mayor activación del hemisferio derecho que el izquierdo. Vosotras es todo lo contrario. Ahí hay unas diferencias de género que son muy sutiles, evidentemente, porque tendemos a ser muy, muy, muy parecidos. Pero hace que, por ejemplo, cuando tú estás con una mujer y le dices, ay, Paqui, ay, María, qué maravillosa eres, cuánto te quiero y tendremos 3 hijos y visitaremos, iremos a Tahití, iremos a Bali y te llevaré en un crucero por las islas griegas y no sé qué. Y ella eso lo registra en su hipocampo de manera Y literal, queda que el grabado ahí día a 8 de fuego. agosto de 1987 a las 19 horas me dijiste esto y que me llevarías a tal y no lo has cumplido, Paco, ¿no? Entonces, claro, Paco ni se entera porque no lo registra, porque a Paco lo que se le activa son zonas visuales y a Paco le encanta ver, ¿vale? De hecho, a un hombre, si tú, a mí me encanta la neurosexología y me dedico también, soy sexólogo clínico y médico y terapeuta de parejas, y cuando hablamos de neurosexología,
Es muy, muy curioso, ¿no? Porque en los hombres siempre digo que si a un hombre le apagas la vista, le apagas el sexo, ¿vale? Mm. Porque uno de los interruptores del placer y del deseo sexual en los hombres es la visión, nos encanta ver. Por Y eso, Raúl, entonces puede ser que haya mayor consumo de porno ahí en la es, ahí población es. masculina, ¿no? Que la Sí, femenina. Mm. o, por ejemplo, un pequeño tip, cómo están decorados los mayores, los principales sitios de meretrices, casas de meretrices, ¿vale? Mm. Que de prostitución. Si tú echas un vistazo por dentro y miras cómo están decoradas, te das cuenta de que las salas donde se practica el sexo están llenas de espejos por todas partes, hasta Mm. por el techo. Claro. ¿Para qué? Con el objeto pues eso, potenciar De ese que no se sentido que en pierdan el nada. hombre de que no se pierdan absolutamente nada. Aquí que En como la ningún moviolas, ángulo. si hay que repetir algo, como la moviola, pues se repite, ¿vale? Como el bar. Raúl, antes estabas hablando del tema de la dopamina, me ha conectado con una cosa, porque yo creo que Sí, vivimos en una sociedad altamente dopaminérgica, porque sí, como vivimos en la época de la inmediatez, de todo lo sí, queremos ya, y además es instantáneo y es rápido, cómo esto también afecta a nuestro cerebro, es decir, y sobre todo a las relaciones más románticas, claro. porque ahora se habla de que hay muchas relaciones líquidas, de que el amor es un poquito efímero a día de hoy. No sé si es Sí, porque sí. vamos buscando esa gratificación constante. Es así, de hecho, Sigmund Bauman, y me alegra que me hagas esa pregunta, y esto no está preparado. Sigmund Bauman, Sale guión. como sabes, es un filósofo polaco que habla mucho de las relaciones líquidas, del amor líquido, ¿no? Y entonces, efectivamente, así, es un amor de, bueno, como alcohol, ¿no? Que le pegas fuego, ¡fum! Y te hace una llamarada, pero se apaga enseguida, y con eso no enciendes una buena chimenea, ¿no? Entonces, es curioso porque esas gratificaciones inmediatas, rápidas, ese no esperar, lo que hacen es que la tolerancia y la frustración sea muy baja. Y en cuanto se tuerce algo hoy en día en muchas relaciones que estoy viendo, gente más joven, generación Z, millennials, etcétera, inmediatamente, ¡pum!, y dejas ya la relación. Fuera. Mm. No luchas ya por ella. O sea, me ha hecho esto, no vale la pena, ¿no? No te preguntas quién ha fallado, por qué, qué es lo que ha pasado, analizarlo, ¿no? Si tus expectativas no se cumplen en función de lo que tú esperas de esa relación y lo que esperas es placer, bienestar. Por ejemplo, ¿por qué triunfan las relaciones living apart together? ¿Por qué? Pues porque tú estás en Boston, yo en California, como en la película, y Dios en casa de los de ambos, ¿no? Y por tanto, no tienes por qué tolerar al otro que si se deja la tapa abierta, que si el calzoncillo pues no tiene patitas solas para ir a la lavadora y se lo deja caer ahí como por efecto de la gravedad. Y no sé, imagínate que ella es muy perfeccionista para hacer la cama, para dejarlo todo sin una sola bacteria, etcétera, y eres todo lo contrario. Ahí cada uno se lleva su propia mochila de su propia casa, ¿no? En sus aprendizajes, porque cuando te vas a beber con una persona, te vas con la mochila de tu papá y tu mamá y probablemente tus abuelos y otros agentes de socialización, y ahí se ve a la verdadera persona. Lo otro es una falacia, es decir, lo otro es una deseabilidad. Y si tú y yo salimos durante un tiempo, te voy a mostrar mi mejor cara. Mm. Evidentemente que tú te tiras pedos y yo me tiro pedos. Efectivamente. Y como los árabes, pues cuando bebemos alguna bebida con gas, pues hacemos lo propio también, ¿no? Pero ¿qué pasa? En esos momentos es cuando surge y es cuando yo siempre hablo de cruzar la barrera del pedo. Es muy importante que una Es- pareja cruce la barrera del para pedo, ¿no? mí es la prueba de amor más grande que Ahí es, hay. ahí es, ahí es. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Cruzar la barrera del pedo. Total. Raúl, antes hablábamos en lo que es las diferencias entre hombres y mujeres en relación al enamoramiento. Antes comentabas que la testosterona subía en las mujeres por ver Sí, las diferencias o cómo influyen las hormonas mm, sexuales, ¿no? En hombres y mujeres. sí, sí. Pero no exactamente que sube la oxitocina en los hombres. O eso viene después, has dicho. Eso viene después. Es curioso porque cuando el hombre tiene un hijo con una mujer, baja la testosterona de Mm. una manera dramática y eso le impide que la engañe, ¿vale? ¿Por qué? Porque está centrado, ay, he tenido un hijo, una hija, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo es la Es curioso biología, ¿eh? Que es brutal. porque sí, por pura biología. En cambio, es curioso porque vosotras en el ciclo menstrual tenemos un pico de FSH, LH, por el cual tenemos un No, pico estamos de estrógenos ovulando. y posteriormente, exacto. Que estamos Entonces, on fire. en la fase periovulatoria, si tienes que engañar a tu pareja, la engañarás
entre 2 días antes de la ovulación y 2 días después de la ovulación. En esos 5 días críticos, por ejemplo, Ashley Madison hizo una encuesta no hace mucho entre sus usuarios. Venga, dime cuándo engañaste a tu mujer, pero pues, no digas nombre, no digas nada. Y efectivamente, si ellas eran los que les engañaban a ellos, ocurría durante esa época periovulatoria. Es decir, si una mujer tiene un ciclo regular de 28 días, pues alrededor del día 14, quítale 2 días, ¿vale? Y luego añádele 2 días más al día 14. Mm, Esa ventana de 5 días es fundamental. Por tanto, sí que hay diferencias. Antes me has preguntado por esas diferencias de género y la mujer es mucho más emocional en ese sentido, ¿no? Toda la parte del cortejo, si es menos físico y es más intelectual y es más frontal, se ha demostrado por estudios de neuroimagen que las mujeres reaccionan más y mejor ante escenas de cariños, besos, más que de sexo, ¿no? Eso nos pone mucho más a los hombres que a las mujeres. Es cierto que hay mujeres consumidoras de pornografía. Es mm, cierto que hay pornografía de mujeres hecha por mujeres, ¿eh? O para mujeres y hecha por mujeres. Pero aún así es muy residual el consumo y el interés que tienen muchas mujeres por la pornografía. Si la ven es porque él insiste, "Ah, vamos a ver una peli, a ver qué pasa aquí, cómo entra, cómo sale". Esa especie de bar, esa especie de moviola que nos encanta a los hombres, a vosotros no os interesa lo más mínimo. Os interesan otras cosas, repito, que tengan que ver con la fidelidad, con la fiabilidad, con la permanencia, con una pareja que no te falle más que una escopeta de feria, ¿vale? mm, Eso, en general, los estudios ven que esa emocionalidad es mucho mayor en vosotras. claro. Raúl, antes comentabas esta tendencia de ahora de que cada uno vive en su casa y nos vemos cuando queremos, ¿no? Eh, Sí. ahora también se habla mucho del poliamor, en fin, hay Ujú, tantas formas de relacionarse hoy en día que... Pero en relación al tema de la monogamia, ujú. ¿hay diferencias entre las personas monógamas y no monógamas? Pues, ahí yo tengo con mis historias, ¿vale? De hecho, he estado consultando y leyendo artículos sobre el tema y hay muchos más estudios sobre los perritos de la pradera que sobre los humanos, ¿vale? Los perritos de la pradera es una especie de, bueno, animalitos maravillosos que hacen madrigueras en medio de Mississippi. Y entonces resulta que hay algunos que son enteramente monógamos. Por cierto, empiezo por decir que el 99% de las especies son polígamas. Solo el Mm, 1% de las especies son monógamas. Alguien creía, no, es que esta especie de pájaros son enteramente monógamos, siempre se ve con el mismo y cuando se han hecho análisis genético de los huevos resulta que no es de él. O sea que cuidado con esto porque solo el 1% de las especies son monógamos, ¿no? Y nosotros no somos menos, pero sí que hay una tendencia a la monogamia por la construcción cerebral, porque cómo está hecho el cerebro, ¿vale? Es decir, los circuitos cerebrales y sobre todo las hormonas que están implicadas con la monogamia, con esa permanencia de la pareja, que son la oxitocina y la hormona antidiurética, también llamada vasopresina. Por un lado tenemos la oxitocina, esa oxitocina llamada hormona del amor, y que se libera a espuertas de una manera brutal cada vez que tienes un orgasmo, tanto si eres hombre como mujer, o que cada vez que te dan un abrazo, cada vez que te tocan, cuando hay contacto físico, la oxitocina se dispara, ¿no? Y esa es la hormona de una palabra que me encanta en inglés, que es trust, y el trust es confianza, ¿vale? mm, Pero por otro lado tenemos la hormona antidiurética, que es la de no mear, pero tiene su faceta más oculta en esa vasopresina, que también se llama así, ADH o vasopresina, que es la hormona de la monogamia, ¿no? La monogamia. Volviendo a los perritos de la pradera de Mississippi. Resulta que se vio que había unos perritos de la pradera que eran muy monógamos y otros que a la mínima se la daban con otra y con otra y con otra, tanto ellas como ellos, da igual, me da igual el género. Bien, el tema es que cuando, claro, como son animales de experimentación, pues permiten, la ciencia pues permite, pues eso, mm, matarlos, mm, mirar cuáles son, dónde están sus receptores oxitocinérgicos y de hormona antidiurética y vasopresinérgicos, y se dieron cuenta de que aquellos que eran muy monógamos tenían mucha expresión génica de una variante genética de ese receptor de la ADH o vasopresina. En vasopresina. cambio, en cambio, aquellos que eran polígamos tenían muy poca representación de ellos, ¿no? Entonces, claro, partiendo de este modelo animal, pensaron, que los hombres no seremos iguales y la especie humana, perdón, no seremos iguales. Parece que no, parece que
tenemos una tendencia a la monogamia, pero porque tenemos unos circuitos innatos de oxitocina y vasopresina que hace que conjuntamente con nuestros constructos, como el religioso, donde cuando te casas y te casas por en la iglesia, te dice el cura, amor para siempre, y juras que estarás, ¿vale?, durante toda la vida, tal, tal, que se ven en las típicas películas de amor, etcétera. Y entonces, repito, eso es un constructo social, ¿no? Claro. Pero, pero, repito, hay variaciones individuales por las cuales sí que sea, evidentemente no es ético experimentar con un humano, Y asesinarlo, te iba a decir, ver voy a en su empezar a cerebro. hacer recoger muestras, Raúl, No, a no. ver si A van a ver, poner los cuernos si fuera algo con un biomarcador externo como la saliva o la sangre, pues sí Claro, habrían estudios. Pero evidentemente hay que escúpeme hacer aquí, luego estudios. hablamos. Claro, hay que hacer estudios de autorreceptores cerebrales en receptores pre y posinápticos y evidentemente estos son los modelos animales, ¿no? En humanos yo no lo tengo claro. Hay una tendencia desde un punto de vista clara a la monogamia, ¿vale? Mm, Aunque el resto de las especies no lo tengan. mm. Raúl, ¿tú crees que se puede reprogramar el cerebro de alguna manera para vivir las relaciones de una manera más sana? Sí, sin ninguna duda. Porque si dijera lo contrario, María estaría escupiendo nuestra propia profesión. Claro. La psicología implica cambio. Y cuando tenemos clientes es porque están infelices, porque bueno, algo les pasa y quieren cambiar, ¿vale? Por tanto, este cambio es un cambio que tiene una base cerebral en que la plasticidad sináptica y la plasticidad cerebral. Te voy a poner un ejemplo de un estudio en neurosexología que se hizo pues hace creo que 3 o 4 años en Alemania, ¿no? ¿Qué hicieron? Eligieron a mujeres que tenían muchos orgasmos, que le encantaba el orgasmo, ¿vale? Y tenían pues 1, 2, 3 al día y bueno, ya tenemos una muestra, grupo experimental. Grupo control, mujeres que apenas les gusta el sexo y por tanto pues un kiki al mes o cada 2 meses y Paco, cállate la boca que no hay para más, ¿no? Bien, pues ¿qué ocurrió? Que analizaron esta zona de aquí en concreto, que es el campo genital femenino, que es parte de la corteza somatosensorial secundaria, esta, esta de Ujú. aquí, ¿vale? Aquí, justo aquí, básicamente estamos hablando de esta zona, ¿vale? De este giro, pero en su zona medial. ¿Y qué vieron? Que en ese campo genital femenino, las mujeres que tenían más orgasmos tenían más neuronas y más sustancia gris y más sustancia blanca aquí. Y las otras, que apenas tenían sexo, tenían una atrofia de esta zona. Tienen la Mm. zona atrofiada, pero clarísima se veía, ¿eh? Se veía tanto en las imágenes de resonancia magnética funcional como estructural, ¿no? ¿Qué hicieron? Pues algunas de estas mujeres, como mosqueadas, ¿no? Dijeron, pues me voy a pasar al otro bando, me voy a comprar un Satisfyer Pro 2.0 y se va a enterar este botón mágico que tengo entre piernas lo que vale un peine, ¿no? Bien, por no decir lo que vale un peine, pero bueno, vamos a dejarlo con lo de un peine, ¿no? Bueno, ¿y qué ocurrió? Pues que las mujeres que empezaron a masturbarse y empezaron a disfrutar de su sexo, que tenían como olvidado, cuando se les hicieron resonancias magnéticas funcionales, en apenas pues, aproximadamente 3, 4 semanas habían recuperado toda esta parte de su O sea, cerebro que se se había volvió a perdido. activar más esa zona Sí, del sí, 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 cerebro. sí. Y, es decir, produjo más conectividad, más neuronas, más sustancia gris, más sustancia blanca. Es decir, es reversible, todo es reversible. De hecho, Claro. hay una autora que se llama Ruth Bestheimer que habla, tiene una frase que me encanta que se llama use it or lose it, úsalo o piérdelo. Pues aquí es lo Mm, mismo. Esto se aplica perfectamente al amor o al sexo, ¿no? Por tanto, si una pareja no funciona porque una dinámica disfuncional y va a, por ejemplo, a ti como terapeuta de parejas, la pregunta era muy clara, ¿se puede cambiar? La respuesta es sí, evidentemente. mm. ¿Qué patrones haría yo? Pues mira, como sexólogo que soy y formado en SPI y ya hace muchos años, porque aquel máster lo hice en el año 87, el 89, eh, yo estudié mucho y tengo un montón de libros justo aquí atrás de William Masters, Virginia Johnson, la serie Masters of Sex, no os las tenéis que perder, por favor, al igual que la película Kinsey, hay que verla. Pues bueno, ¿qué hacían William Masters y Virginia Johnson? Pues lo que hacían era, cuando llegaban las parejas, lo primero que les hacían era firmar un documento como que no van a tener sexo. Y ellos pues, se alojaban en un hotel maravilloso junto con a las Niagara Falls, las cataratas del Niágara, y luego iban digamos, a terapia, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Que a cambio de eso, lo que les propuso Virginia Johnson era
quiero que os toquéis mucho, quiero que estéis alrededor de 30, 40 minutos con un quid pro quo, yo te toco, tú me tocas, pero por favor, zonas erógenas no las quiero, no quiero pezones, no quiero clítoris, no quiero labios mayores, no quiero zona perianal, no, zonas erógenas cero. Por tanto, nalgas cero, pero simplemente se le decía a la otra persona, a tu pareja, dime qué zona de tu cuerpo que no sea erógena, te encantaría que te tocara. Y hay gente pues, que le encanta que le rasque la cabeza, a otros, como lo llegamos, pues que nos rasquen la espalda, o otras zonas que son tremendamente placenteras, como un masaje de pies, un masaje de manos, que te toque la tibia, el peroné, que es súper, súper top. Bueno, pues empezaron a hacer todo esto y ¿qué ocurrió con las parejas? Que al segundo o tercer día ya no aguantaron No más aguantaban más. y ese papel que habían firmado como que a ver, se comprometían a no hacer el amor, llegaban a la consulta y le decían, William, Virginia, hemos pecado. Y aquellos, bien, Bueno, eso es eso lo que ocurre mucho con las queríamos, bien, parejas que experimentan el tantra, ¿no? exacto. Que lo que hace reactiva su energía sexual, porque al final Sí, es como sí, tener un sí. encuentro más profundo nuevamente con tu pareja, ¿no? Como volver a descubrirla. Pero aquí no es tanto descubrir esa energía o redescubrir esa energía sexual, que en parte sí, sino activar, cambiar las hormonas que tenías inicialmente o los neurotransmisores iniciales, que era la dopamina básicamente y la noradrenalina, que hacían que estuvieras eufórico, que tuvieras sexo constantemente y esa placer hedónico, por cambiarlas por oxitocina y hormona antidiurética y por vasopresina. ¿Por qué? Porque Mm, estas se activan con el tacto clarísimamente. Y claro. entonces cuando a ti te tocan y tú tocas, pues resulta que tú no sabes lo que está pasando en tu cerebro, pero cada vez te sientes más unido a tu pareja y cada vez más unido. ¿Y por qué? ¿Por qué será? Pues porque me toca. Y Mm, resulta que, y me escucha, y le digo, mira, me encanta que me hagas esto, y además el otro le da un feedback de placer, ay, qué alegría, que es un placer que no es sexual, simplemente me está tocando el órgano más grande de mi cuerpo, son 2 metros cuadrados, se llama piel, y es el primero que se forma durante nuestra formación del sistema nervioso y el último que se desactiva al morir. Y por tanto es uno de los más importantes y de los que menos se habla, la mm, piel. claro. Raúl, has dado mucha esperanza, yo creo que a muchas parejas que Sí, que vean luego este episodio, porque es, bueno, supongo que tú también como sexólogo y que has sí, hecho terapia de parejas, verás parejas que tienen problemas fundamentalmente por el área sexual. sí, Normalmente suele suceder más en las mujeres la falta de líbido o de apetito sexual, pero sí que se puede reconducir entonces, porque hay gente que dice, no, no, es que es evidentemente. asexual, es una persona asexual. ¿Eso sucede Ah, también? ¿Que de base Ese, lo ese, sea? ese es un problema. Ese es un problema de las parejas porque la mayor parte de parejas que acaban en terapia de pareja, uno de los dos le dice al otro que cuál es el motivo de, pues bueno, de desagravio, el motivo de, pues que no hay sexo. Y el otro, es que siempre estás con lo mismo, eres un pesado, como si no hubiera otra cosa más que el sexo, y los niños se llevan al colegio, no sé cuánto, no sé menos, ¿vale? Y Claro, entonces, a ver, es como un diálogo de sordos, ¿no? Porque uno está diciendo una cosa y la otra está diciendo, contestándole otra que no tiene nada que ver con los requerimientos de esa persona, ¿no? Yo siempre digo que cuando el sexo desaparece en una pareja es el principio del fin de esa pareja. ¿Vale? Y luego se puede sublimar de otra manera, puedes estar con esa persona, pues bueno, pues por conveniencias, por historias económicas, porque bueno, por el que dirán, que si los suegros, que los amigos, que si tal, pero algo se ha roto en el momento en que ya no hay sexo, ¿vale? Es cierto que ese polvo, 2 polvos, 3 polvos maravillosos que tenías en la fase inicial al día, eso ya en el caso de poder tener un espacio para hacerlo, ya no se va a repetir. Pero bueno, si ahora tienes uno a la semana, va a ser una fiesta, pero aquello va a ser una fiesta. Y además aquí es muy importante hablar de las ventajas que tiene nuestra tecnología y sociedad actual, ¿no? Que es los juguetes sexuales que antes en nuestros mayores no existían. Ahora tenemos una panoplia espectacular por la cual mm. puedes sorprender a tu pareja en el AliExpress o en el Temu o en miles de historias ¿sabes? De compras de estas rápidas que alucinas, ¿no? Y entonces, bueno, son estímulos, evidentemente, que uno se inventa, que el cerebro se inventa, ¿para qué? Para huir de la rutina, porque no hay nada peor que la rutina en una pareja, ¿no? Entonces, Claro. cuando tú ya pasas el Rubicón de esa fase inicial del high, de, ay, el subidón espectacular,
y ya tienes el punto de inflexión de los 365 días, empiezas a conocer a tu pareja, ¿vale? Ya no la idealizas tanto y ahora de repente pues descubres que él tiene unos pelillos que le salen por la nariz, otros que le salen Por por la la oreja. oreja, le compras en una de estas tiendas de, de internet el aparatito esto que se mete dentro de la nariz para cortar los pelos, menuda indirecta, pues, siempre he tenido pelo, Mari Carmen, lo que pasa es que han pasado ya el Rubicón de los 365 días y empiezas a ver imperfecciones, ¿no? Pero, Claro, ¿qué pasa? Que es ahí cuando realmente empiezas a ver la compatibilidad de personalidad, cómo solucionar los problemas juntos. Me explico. Sobre todo la hormona antidiurética o la vasopresina se activa ante dos estímulos. Cuando tocas o te tocan, muy importante tocar, repito, y yo siempre recomiendo todos los días, ay, qué bien, tienes plataformas, tengo Netflix, tengo Amazon Prime, tengo tal. Esta noche vamos a hacer una serie, no sé qué. Vale, vamos a ver, si la serie dura una hora y vamos a ir, el capítulo dura una hora, 30 minutos tú y 30 minutos yo. Vale, yo elijo que me rasques la cabeza, pero a ti te toco, yo que sé, no sé, te hago un masaje de pies. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que por un lado eso aumenta claramente oxitocina y hormona antidiurética, pero por otro lado, y esto tiene que ser como el ejercicio, esto tiene que ser diario, 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 ¿no? Y repito, como da tanto placer, pues uno nunca se acostumbra porque es claro, súper placentero, ¿vale? Pero por otro lado tenemos los momentos difíciles en los que hay que superar algo juntos, ¿no? Que, a ver, la vida no es todo de color de rosa y hay momentos duros, económicos, personales, manera de afrontar las cosas, en el que cuando tú de manera sinérgica con tu pareja superas un problema, ahí se ha visto que hay una liberación importante de hormona antidiurética, ¿no? Y eso es un pegamento para relación, ¿no? El que tenemos un problema, venga, Paco, Mari Carmen, entre los dos vamos a solucionar el tema, lluvia de ideas, qué podemos sí, hacer, cómo ser podemos equipo, mejorar. tener la sensación de Ser que sois equipo, equipo. esa es la palabra, ser equipo. Mm, Ser equipo igual a vasopresina. Y vasopresina, junto con la oxitocina, es el pegamento de ese amor, digamos, verdadero, ese amor eudaimónico, porque lo otro no deja de ser una especie de espejismo que dura unos 365 días. Y lamentablemente muchas parejas, cuando ya llega a su pico de inflexión, dicen, ah, pero si estamos haciendo el Kama Sutra, si la he metido por todas partes, solo me falta meterla en el bolso, ¿vale? Y ya no siento nada. Cuando antes solo imaginar una postura sexual nueva, tal, ya me ponía a mí, no sé cuánto es mi corazón, la tía mogollón cuando te daba un beso de estos franceses con lengua y con intercambio de microbiota oral y maravillosa, pero es que ahora dices, pasa un año y haces lo mismo y dices, ostras, ¿qué está pasando? No siento lo mismo. Y mucha gente cuando siente esto, inmediatamente dice, ah, esto es un toque de mi cerebro de que ya no estoy enamorado, vamos a claro. dejarlo a otra cosa mariposa o a otra pareja mariposa. Con lo cual, ahí viene lo que se llama el donjuanismo, ¿m? Mm, Con la famosa novela de Don Juan y don Doña Juan. Inés, ¿no? Bien, y el donjuanismo no es más que cubrir las necesidades hedónicas con otra pareja que dure un año y luego otra y luego otra y luego otra, con lo cual no te comprometes con ninguna, tu amor es completamente líquido y te sientes muy solo, porque una de las ventajas que tiene el sexo y el amor es que es muy bueno para la salud. ¿Por qué? Porque las personas que tienen sexo y amor y son más monógamas viven más que que aquellas personas que se arriesgan más, son más dopaminérgicas, etcétera. Y, por ejemplo, una de las cosas que te puede pasar es infecciones de transmisión sexual, que están a la orden del día, no te puedes ni Sí. imaginar el repunte que están teniendo, ¿eh? De verdad, la gente no se lo puede Sí, imaginar, ¿no? Y hay un repunte brutal de las peores, ¿no? Que sí, si sí, la sí. gonorrea, que si, no, 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 eso es un tema importante que en sexología yo lo trato siempre y que te da la falsa sensación de que, ah, no pasa nada, pelo, sin condón. Ups, por Dios, ni se te ocurra, ¿no? Mm, Entonces, repito, hay que cultivar esa parte de estar con, es decir, cuando ya tienes ese pico de inflexión y es entonces cuando ya conoces la verdadera personalidad de tu pareja, cuáles son sus aptitudes, sus actitudes y sobre todo la ves solucionando problemas.
porque al principio es todo bonito, como no hay problemas y siempre claro, estamos follando cada 2 por 3, si no hoy, mañana y si no al siguiente. Sí, pero ahora no, ahora tenemos que elegir la guardería, tenemos que elegir dónde comprar la casa, tenemos que elegir, a ver, a ti te gusta un coche pequeñito, a mí me gusta uno grande porque además quiero que sea familiar, vamos a poner un entente cordial aquí, ¿no? Y vamos a solucionar problemas cotidianos, ¿no? Si os va, y espero que os vaya a todos económicamente bien, ¿no? Que es lo que deseo. Y entonces esa solución de problemas es la base y el pegamento de esa relación, evidentemente. O sea que de alguna manera, Raúl, lo importante es cultivar, como hemos dicho, esa alianza, ¿no? De somos un equipo Eso es, contra eso viento y es. marea y no dejar de tocarnos. Exacto. Sí, mira, Porque es que has si hecho no, dos tips. nuestra química cerebral nos lleva a tomar decisiones muy erróneas. Efectivamente, Y como ya no efectivamente. siento este Claro, fuego, hasta luego, ya no te quiero. claro, sí, sí. Y Entonces, luego no, vienen los arrepentimientos y claro. vienen... Claro, el hasta luego, Mari Carmen, lo que te lleva es a, bueno, el cerebro se acostumbra a no tener sexo, ya no lo necesita, y entonces él que sigue queriendo más sexo, o bien ella, normalmente suele ser él, pues bueno, pues empieza a masturbarse a escondidas, empieza a ver pornografía a Claro, escondidas, y empieza a ver como una doble vida por el cual, ay, qué bien estamos de cara a la sociedad y de cara a los amigos, ay, qué pareja más ideal, ay, si tú supieras, ay, si madre tú mía, si supieras. te pones a rascar en muchas Sí, parejas, no, no, telita. aquí, tela, tela, sí, Raúl, ¿qué impacto tiene el amor o la ausencia de amor en nuestra salud mental? Porque sí. ahora, sabes que vivimos también en una sociedad altamente individualizada. Y Y de, tanto, y y tanto, de y hecho, el otro tanto. día no sé, vi De las hecho, cifras de la cantidad de gente en España ya que vive sola. sí, Entonces, sí, sí, sí. Estamos hablando de cifras que creo que están cercanas al 20%, ¿eh? Es mm, muy alta la cifra, ¿vale? Entonces, a ver, el impacto positivo que tiene el enamoramiento y por ende para mí el amor y el sexo es esa puerta giratoria que no debería cesar nunca, ¿vale? Porque una lleva a la otra y la otra lleva a la una. Bien, cuando amas y te sientes amado, aumenta tu autoestima. Otro efecto positivo es que disminuye tu estrés. De hecho, el cortisol baja clarísimamente. Tus respuestas de ansiedad y tu solución de problemas complejos es mejor porque tu lóbulo frontal funciona mejor. ¿Qué más? Aumenta la confianza. La posibilidad de anedonia o episodios depresivos está más alejada. Y ese bienestar psicológico viene acompañado además de dos características que mejoran muchísimo, ¿no? Y es tu riesgo cardiovascular es menor cuando quieres y te sientes querido, ¿vale? Cuando amas y te sientes amado. ¿Por qué? Porque simplemente hay menos liberación de catecolaminas, hay menos liberación de noradrenalina, de adrenalina y de cortisol. Y luego hay otra respuesta muy interesante que es la respuesta inmunológica. Aquellas personas que aman y se sienten amadas, la serie blanca, leucocitos, linfocitos T, linfocitos B, etcétera, plaquetas, sobre todo la serie blanca, está mucho mejor. Es decir, a nivel inmunológico, cualquier resfriadito que a otro le provoca, yo qué sé, pues una enfermedad y lo tumba durante 5 días, pues es que le trae sin mm, igual, ¿no? Entonces, han habido estudios inmunológicos en personas que se ha correlacionado lo amado o lo que amas o te sientes amado mediante escalas de Likert, ¿no? De cuánto te sientes amado, cuánto te sientes querido, y correlaciona, ¿eh? Es decir, que la salud inmunológica correlaciona con la salud y además con la salud física y la salud cardiovascular. Pero ¿qué impacto negativo tendría el que alguien no te quiera, ¿no? Primero te sientes solo. claro, Intentas, intentas, ¿cómo te diría yo? Suplir esa soledad o llenar ese vacío con citas y más citas y más citas y más citas, ¿no? Estoy harto de ver en Instagram, esta semana me he tirado 5, me he tirado 4, me he tirado... Pero te tiras como quien se come una bolsa de patatas sí, y sí, luego la tiras a la totalmente. basura, Y al día ¿vale? siguiente totalmente vacío y vuelta a empezar. Sí, sí. Y además, y eso te sirve como munición para contar a tus amigas de que este me ha hecho ay, jaja, y jiji, jaja, ¿vale? Pero Mm, ¿qué ocurre? Cuando el impacto negativo es que aumenta la ansiedad, es todo lo contrario, es la cara oculta de la luna de lo que he dicho antes, aumentan las respuestas depresivas, hay anedonia, hay incluso menos gestión del trastorno por estrés postraumático,
hay una, ¿cómo te diría yo? Y una de las cosas que más llama la atención es que el cortisol es más elevado, está más elevado, ¿no? Por Mm. cierto, uno de los datos que he dicho antes y que se me ha olvidado comentar es que uno de los cambios neurobiológicos cuando estás enamorado es que tu pico de cortisol es altísimo. De hecho, las Al parejas inicio, en el enamoradas, enamoramiento, al inicio, que es un cuando se les estrés. tú lo has dicho, tú lo has dicho. Cuando se les toma cortisol en sangre o bien en saliva y mediante radio en un ensayo RIA se caracteriza y se mira las cantidades, son similares al trastorno por ansiedad generalizada o incluso algunos ataques de Wow. pánico. ¿Mm? Son brutales. Claro, por eso estás, Dios mío, que pareces chiquito la calzada, que no sabes ir para adelante o para atrás, y estás, pues eso, estás en un high y estás, Dios mío, que lo que quieres es que aquello que baje un poquito. Claro, imagínate. El mar Además, es un para el que tiene un tsunami. apego ansioso, lo pasa fatal. Efectivamente, efectivamente. Entonces, Sí, ya te sí. digo, básicamente tiene un impacto súper positivo, pero quien no lo tiene, el impacto sobre la salud es muy negativo, claro que sí. Ostras. Pues bueno, podemos decir que el amor es salud, El Raúl. amor es salud, el amor y el sexo. No te olvides, El María, del amor y el sexo. sexo es salud. Sí, Eh, pero no solo hablamos del amor romántico. O sea, cuando no, hablamos de que el amor es salud, puede ser el amor también de unos amigos, de familia, e incluso leí que también la gente que tiene mascotas, incluso se incrementa también lo que decías, el tema de su sistema inmune. sí, sí. Y el amor, sobre todo el materno-filial o el paterno-filial, es decir, la relación con los hijos, es muy importante también, ¿no? Porque hay muchos tipos de amor. Está Claro. incluso el amor, si eres creyente, está el amor a Dios, ¿vale? Mm, Y entonces, efectivamente, son formas diferentes de sentirte integrado, de que tu autoestima aumente, tu autoestima se vea, repito, reforzada por una serie de personas que están en tu vida o una serie de acompañantes llamados mascotas. Por mm, tanto, son unas fuentes que son también muy valiosas, evidentemente. mm. Raúl, estamos hablando del amor, pero ahora me gustaría hablar de cuando se acaba el amor, en las Ujú. rupturas. Sí, ¿Podríamos decir que hay síntomas similares a las adicciones? Pues sobre todo aquellas personas que sufren de totalmente. dependencia emocional y aunque sea una relación Sí. hipertóxica y racionalmente lo entienden, siguen enganchadas y no pueden Ujú. desapegarse. Así es. De hecho, el amor, de hecho, hay un síndrome de abstinencia emocional o un síndrome de abstinencia, como te diría, amorosa, por el cual el amor y las drogas tienen comunalidades. Por ejemplo, tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia, aunque no cumplen enteramente todos los criterios, porque si no, efectivamente al final meteríamos al amor, como has dicho y sugerido tú antes en el DSM-6, como un trastorno, ¿vale? Que me lleva incluso a una dependencia, etcétera. Los síntomas digamos, ¿qué ocurre? Que lo que va a ocurrir es que se interrumpe drásticamente. Imagínate que tu pareja te dice, mira María, ahí te quedas. Me mudo esta noche y ahí te quedas. Dios mío, el vacío que te deja lo que provoca es, pues bueno, los síntomas psicológicos de ansiedad, angustia, tristeza, incluso una especie de obsesión similar a un TOC, pérdida de concentración, insomnio, anedonia, desesperanza. Es realmente brutal y hace que se tambaleen todos tus esquemas como persona y como mujer, ¿no? Porque el mero hecho de que él te ha abandonado o tú le has abandonado, ¿no? Bien, y además a nivel físico, pues mareos, náuseas, opresión, a nivel en el pecho, ¿qué más? Taquicardias, de hecho aparece un síntoma cuando alguien te deja, que es a ver, ¿cómo se llama? La cardiopatía de Takotsubo, ¿vale? Que es algo así como una especie de taquicardia que te asustas tanto, pero de repente el corazón algo le pasa, vas al cardiólogo y te dice, no, no, tú tienes el Takotsubo. ¿Has tenido alguna relación que se haya acabado así abruptamente? Dice, Ah, sí, qué eso se llama curioso. síndrome, se llama la cardiomiopatía de Takotsubo, también se llama el síndrome del corazón roto, El ¿vale? corazón roto, te lo Entonces, iba a decir. sí, cuando alguien te rompe el corazón, ¿vale? Mm, Por tanto, repito, ¿qué ocurre? ¿Por qué digo tolerancia? Porque al principio, wow, ante el más mínimo estímulo, es decir, tú cuando estás con una pareja sueñas con besarla. Y cuando ya se cumple aquello, wow, es mm. espectacular, es entrar en el limbo, es una maravilla, ¿vale? Viene a rozar el cielo. Pero luego quieres más, y luego más, y luego ya empiezas a hacer el amor, luego esto, ya tal, y ya esta postura sexual, y este no sé qué, y el 69, bla, bla, y empiezas, bueno, cada vez hay más, hay más, hay más. El, llega un momento en que la dopamina tiene un límite y hay, por mucho que le metas más, ya no hay respuesta.
Eso se llama Ujú. tolerancia, ¿vale? Bien, pero luego hay dependencia, porque tú dependes de esa persona y si desaparece de tu vida, wow, mínimo un año, incluso dos, te diría yo, con uno ya está bien, pero con dos el duelo digamos, se hace mucho mejor. Y para olvidar a esa persona, mínimo un año, ¿no? Hay gente que esto no, y sobre todo los hombres que somos súper tranquilotes en ese sentido, mira, la mancha de una mora con otra verde se quita. Me busco a otra y punto pelota, ¿no? Lo Sí, cual no es la sí. mejor opción, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que tiene comunalidades. De hecho, se han hecho, mira, te cuento un estudio que se hizo en el Hospital del Mar de Barcelona de resonancia magnética funcional con una persona cocainómana que le encantaba la cocaína y le dijeron, vale, te pagamos 2.000 euros, pero si te dejas la cocaína durante una semana. Bueno, tal, me da el mono, no sé qué. Bueno, le hicieron el mono, ¿vale? El withdrawal, la retirada Mm, de la droga, y le hicieron una resonancia magnética funcional. Y le encontraron un patrón que era idéntico en otra persona que le había dejado su novio y que tenía un vacío emocional gigantesco y tenía claro. exactamente las mismas zonas cerebrales, las mismas activadas, las mismas. Y entonces, justo cuando por resonancia funcional se le presentaba a la cocainómana pues una foto de una raya de cocaína, al ver esa raya de cocaína había una grandísima activación dopaminérgica del núcleo caudado. Y a otra persona que le había dejado a la pareja, cuando le ponías fotos neutrales y de repente le ponías la foto del ex que le había dejado, inmediatamente le pasaba exactamente lo mismo que con la cocaína a la Es que es vecina que le súper había pasado. potente, ¿eh? Es súper potente. Potentísimo, potentísimo. Por eso te digo que incluso hay terapeutas que dicen que habría que tratar a estas personas con naloxona o con naltrexona. Mm, sí, sí. Como ves, son bloqueantes opiáceos. ¿Por qué? Porque la respuesta es muy, muy similar. Y de hecho hay artículos que hablan de terapia de pareja, pero tratados con naloxona o naltrexona para que haya ese bloqueo dopaminérgico y para que el high, cada vez que ves a esa persona, por un lado dices, ¡ay, hijo de puta, lo que me has hecho, cabrón, me has dejado tal! Pero por otro lado, wow, tu cerebro solo está pensando en lo bueno y aparta lo malo, ¿no? Y entonces es como una especie de autosabotaje cerebral por el cual te cuesta muchísimo olvidar, como la canción de Mecano, me cuesta tanto olvidar. Pues será por canciones destinadas al Será por desamor, canciones. Raúl. Al Estamos desamor y llenos. al olvido, efectivamente, sí. Raúl, hemos dicho que antes que había diferencias o algunos matices Sí, en el cerebro del hombre y la mujer en la etapa del enamoramiento, pero por lo que se ve también en cómo vivimos el duelo también, porque has dicho los hombres quizás, no sé, si puede ser sí, que pasen página más rápido, son, no sé. sí. Eso en terapia de parejas, cuando se han hecho estudios y cuando se han recopilado casos, evidentemente hay que ver la estructura de personalidad de cada uno y demás, ¿no? Pero cuando se han hecho registros de cómo uno soluciona su conflicto de pareja, los hombres tendemos a solucionar más las cosas de una manera rápida, ¿no? De pues una mancha de mora con otra verde se quita. Y punto, y ya está. Y por tanto, eso de ese duelo, un año, 2 años, los hombres ahí somos muy prácticos. En realidad, la verdad es que en muchas ocasiones, el otro día vi en Instagram un post que me encantó, ¿no? Y es algo así como, me encantaría en la otra vida ser mujer. Dice, mira, te pongo un ejemplo. Nos vamos de crucero. Mi marido hace la maleta 8 horas antes de la salida del vuelo cuando tenemos que salir, yo qué sé, desde Alaska, ¿vale? Yo 2 meses antes ya estoy planificando esto, Lo no que me sé tengo qué, que qué comprar. cremitas, qué mililitros entrarán en un aeropuerto, ya hay planificando todo el rato. Qué felices que vivís los hombres, Dios mío, que solucionéis las cosas a última hora de una manera eficaz y punto. Sois Y que más no le dais, prácticos, más sí, no, ejecutores, no le nosotras damos, más reflexivas, más exacto. Sí, analíticas. Sí, sí, más emocionales. eso Nosotros es. en ese sentido más prácticos, efectivamente. Y ahí sí que creo, en general hay diferencias de género. Mm. Raúl, ahora que nos hemos metido un poco en el tema este del duelo, Sí, ¿qué consejos darías para aquellas personas que están viviendo un duelo demasiado fuerte o demasiado traumático? ¿Qué sí, pueden sí, sí. hacer? Sí, a ver, en primer lugar, borrar todo rastro de esa persona por tierra, mar y aire. Contacto ¿Vale? cero. Cero. Es decir, cero significa Instagram, WhatsApp, teléfono, todo absolutamente bloqueado. Yo soy de generación antigua, tengo 61 años y me acuerdo de las relaciones que tenía en el pueblo con 14, 16, 18 años, que cuando una novia pues de otro pueblo, yo que sé, de Carlet, de Benimodo, donde sea,
ya se cortaba, pues porque como no había móviles, pues se había acabado. Como no lo llamarás con el fijo en la cabina del pueblo o en tu casa, O te la pues encontrarás en la o te la carnicería. encontraras y tal. Y evidentemente no había redes sociales y la gente no se exponía en público. Ahora los rastros son tan brutal que lo Claro, primero que hay que hacer cuando se rompe la relación, y está clarísimo que esa relación se ha roto y que no hay vuelta atrás, es foto por foto, una por una, mírala porque no la vas a volver a ver, no la guardes en ningún sitio, en un buffer virtual, en la nube y tal, porque eso no funciona, porque luego el cabrón del núcleo caudado te va eso, a ¿qué es lo que pedir, nos hace volver? Y aunque claro, sepamos que no es bueno para nosotros. el hipocampo ha registrado con la amígdala aquellos momentos maravillosos con esa persona maravillosa y quiere más. Y tiene una nostalgia tremenda de ese chute hedónico de dopamina que tenía contigo, ¿no? Y entonces el cabrón del núcleo caudado lo que hace es te boicotea para buscar esas imágenes que hayan quedado grabadas en ese momento de felicidad, etcétera, ¿no? Y hoy y más ahora, hoy en día, donde la gente incluso pues, graba en vídeo sus propias relaciones sexuales y se hace sexting. Oye, que estoy en la facultad y de repente ella se graba un pechito, él se graba un Sí, huevecito y se sí, lo sí, envía, ¿no? sí. Y tú dices, Dios mío, ¿esto qué es? Esto en mi época no existía, ¿no? Y entonces, claro, repito, un riesgo, ¿no? Pero esto es una manera de hackear y de hacer que el núcleo caudado esté así, como diciendo, quiero eso, que sé que, a ver, intelectualmente sé que es un fracaso, nuestra relación ya nunca fue, nunca ha sido y nunca lo será, por tanto, vamos a borrarlo todo. Y ese es el consejo, pero por tierra, mar y aire, todo, todo es Mm. todo, y Yo, destruirlo absolutamente todo. sí, yo soy una clara defensora del contacto cero. Y a mí las Ujú. excusas de no, pero es que tengo que preguntarle no sé qué, no, déjate de No, no, leches. no, no. Cero. Cuanto menos estímulo o menos recibas de esa persona, mejor. De hecho, el duelo tardará más en resolverse Claro, si haces eso, ¿no? Ay, pues sí, he dejado una foto, he dejado un contacto, he dejado un WhatsApp, no sé qué, ahora me tienen visto y ahora un doble check, que no sé qué, pero ¿qué me quiere que estás ya. haciendo? O sea, no te estás curando, no estás dejando la oportunidad de conocer a otra persona porque sigues enganchada con la otra. Y sabes que los pros y los contras, cuando los sumas, los contras es decir, son peores que los Son pros, ¿no? peores, sí. Con lo cual, sabes que esa pareja, pues la relación ha fracasado y por favor, por dos pros que haya, no hundas los contras, que te ha costado mucho elaborar. Y entonces el consejo es tierra, mar y aire, fuera todo, fuera. Mm, Fuera todo es todo, ¿eh? Todo. todo, eso es. Muy bien, bueno, Raúl, se va acercando ya al final. La verdad es que como siempre ha sido un placer escucharte y volver a retomar temas que yo tenía un poco olvidados, pero bueno, que parece que no, pero están ahí. La verdad que yo creo que es un tema apasionante, podríamos estar horas y horas hablando de esto y sacando chicha. Pero bueno, no lo quiero extender más, que sabes que los oyentes, como todo, ahora lo quieren todo intensito y rapidito. Un minutito intensito y poco más. Y una frase sacada de contexto y un tip que luego eso me da problemas porque tú dijiste qué tal, pero sacado de contexto. Totalmente. Pues nada, Raúl, un placer. Solamente una última pregunta para Sí, los que se hayan quedado con ganas de saber más. ¿Dónde sí. pueden encontrar tu trabajo? ¿Cómo pueden saber un poco más de ti? A ver, por varias vías. Por un lado, en Dailymotion, en la página web que yo tengo en Dailymotion, o sea, pones Raúl Esper Dailymotion y te encuentras con esa página web con 42 millones de visitas, 13.652 vídeos que están organizados en 202 playlists. Por otro lado, en YouTube tengo un montón de cosas subidas a YouTube, algo así como 20 o más conferencias enteras de más de una hora subidas, algunas de ellas de sexología. Y por otro lado, los que quieran la parte más técnica de mis aproximadamente un centenar de publicaciones internacionales y nacionales, etcétera, en ResearchGate, que es la puerta de la investigación, ResearchGate en inglés, ¿no? Entonces, si pones ResearchGate Raúl Espert, verás todas mis aportaciones a la ciencia, que normalmente yo lo que hago es subirlas para que la gente las pueda descargar, que la ciencia debería ser gratuita y nadie debería pagar por un artículo científico. Raúl, ¿tú sigues ejerciendo también en hospital a día de hoy? Sí, 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 yo sigo, mira, ayer pasé consulta.
Ah, mira. Y ayer vimos ocho pacientes. Y Mm, entonces, eso yo jamás, eso no lo voy a dejar nunca porque para mí me enriquece muchísimo. claro. Y además ayer vi casos duros de, pues de malos tratos físicos y psicológicos a un niño, pues a un adulto de 24 años que venía de un país centroamericano, que le había traído a su madre porque su padre era un psicópata, no te puedes ni imaginar, y le faltaban dos dedos, ¿vale? Uno de ellos porque el padre se olvidó de que el niño estaba ahí no sé qué y un cerdo le comió el dedo, y otro porque el otro dedo lo perdió porque simplemente el padre lo obligaba a limpiar la chapa de su autobús Wow. cuando el autobús tenía una parte que estaba oxidada y él, que tiene un campo de visión del solo el 2%, no lo vio, se cortó y tétanos, tifus, no sé qué. Bueno, muy duro, muy duro. Y entonces, repito, a nivel cerebral, a nivel emocional, yo sigo aprendiendo en el hospital con mis pacientes y eso no lo dejaré. Y Eso Raúl, ¿tú has comprobado que la figura del neuropsicólogo cada vez gana más presencia dentro del ámbito sin ninguna clínico? duda, sin ninguna duda. De hecho, mira, me pillas escribiendo un capítulo para el futuro manual del neuropsicólogo interno residente, ¡Wow! ¡Qué ¿vale? bueno! Me porque encanta. lo que, porque lo que pretendemos es que haya un peer propio de neuropsicología y que la gente estudie neuropsicología en los hospitales, al igual que la psicología clínica forma a excelentes psicólogos clínicos en hospitales mediante rotatorios. Y esto es a lo que yo aspiro. Y ahora me pillas escribiendo un capítulo sobre el síndrome cerebroso cognitivo afectivo que tengo que entregar dentro de 15 o 20 días. Como ves, vacaciones cero. Bueno, yo sé que luego tú te pegas tus viajes, ¿eh? Ay, que Tú sí, tienes tu manera de disfrutar. eso sí. Una última cosa, estoy abusando ya un poquito de ti, Dime. Raúl, muy breve. Es que has nombrado varias veces el tema de la psicopatía Sí. y bueno, yo he tenido también una experiencia con esto bastante desagradable y Ujú. también me encuentro cada vez con más historias de que se habla mucho del narcisista, del no sé qué. Por entender un poco, a nivel de estructura cerebral, ¿hay diferencias? ¿Qué ocurre en Sí, este tipo de sí que hay sociopatías? diferencias. Sí. Básicamente el tamaño amigdalino. En la amígdala, por ejemplo, si es que está por un lado el psicópata, digamos, integrado socialmente, que El muchos dicen integrado, psicópata, exactamente, sí. el de psicópata de cuello blanco, ¿vale? Que lo estamos viendo en la política, estamos viendo los coldos, estamos viendo todos los Claro, es que hay audios. gente que le dice, será un psicópata y el psicópata no tiene por qué estar en la No, cárcel no, ni no, ser para un nada. marginado Estás social. Es súper bien que están en el integrado, trabajo, están en tu familia, están... están en ¿Tienes amigos política. psicópatas? Sí, sí, ganan 100.000 pavos a costa del erario público y repito, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que una de las respuestas es la respuesta emocional, la amígdala, por ejemplo. Tengo un ejemplo, María. Si yo a Sí, ti te pongo unas imágenes tremendas, truculentas, de un cadáver desmembrado, hecho polvo después de una explosión o después de alguien que lo ha cortado con una motosierra, en cuanto tú ves eso, tu respuesta amigdalina es de asco y vómito y lo pasas fatal. A una persona con una psicopatía importante, digamos sociópata, no hay respuesta emocional. Y de mm, hecho te puede contar perfectamente cómo, bueno, le cortó el cuerpo a esa mujer que previamente violó y mató y no sé qué, y acuchilló, y luego cómo se la comió en pedacitos o lo que sea, de una manera absolutamente sin ningún sí, sí, sin plano ningún emocional, tipo de ¿no? empatía ni sensibilidad ni... Lo que pasa es que los psicópatas, que son muy funcionales, aprenden fingir porque realmente no sienten determinadas emociones, pero Claro. aprenden y aquí tenemos tutoriales maravillosos en YouTube porque es un banco de datos maravilloso para ellos de qué hay que hacer para gustar a alguien, qué hay que hacer para ligar, para cortejar, y los psicópatas ven Claro, se esto crean un y lo personaje, se pone una hacen y se máscara. crean un personaje, efectivamente. Y de estos hay muchos sueltos. Mira, de hecho, las estadísticas dicen, María, que el 1% de la población de todo el mundo es psicópata. ¿Vale? Wow, es que Y son mucha el gente. 1%, fíjate, un 1% de casi 50 millones de españoles son medio millón. Sí, Estamos sí, sí, hablando de sí. medio millón de psicópatas en este país. Sí, Tanto es un tema a tener en cuenta. Y entonces, claro, a veces los verdaderos psicópatas, una relación, no salen hasta que ya convives con ellos, hasta que ya que tienes que solucionar problemas con ellos. ¿Por qué? Porque la parte inicial de deseabilidad social
y deseabilidad sexual muy cumplidores y muy estupendos y muy estupendas, pero luego te das cuenta de que estás viviendo con un puto psicópata del cual te Totalmente. tienes que alejar inmediatamente y borrarlo de tu vida, por muy bien que haga el amor y por muchas veces que haya estado en Saturno, como diría Pablo Alborán. Sí, sí. La verdad es que este es abrir un melón gigante, Raúl, porque este es otro temazo que nos da para otro podcast. La verdad es que a raíz de una experiencia que yo tuve, es verdad que investigué bastante sobre este tema. De hecho, hay un autor que se llama Iñaki Piñuel, no sé si lo conoces, que Ujú. tiene varios libros de amor cero y está especializado en el tema de la psicopatía. Sí. E incluso habla como que tienen un patrón. No sé si realmente esto está diagnosticado como un trastorno, creo que es un trastorno de personalidad o no sé. Un trastorno y muchos de ellos son TLP, un trastorno límite de personalidad. Vale, Y vale. te pongo un ejemplo. Mira, un paciente que tuve en el hospital clínico, que venía con su mujer y con su hija, todo súper bien integrado, súper bien funcional, pero en un momento determinado dice, mira, yo hago unas cosas raritas. Por ejemplo, dice, un día tenía un gatito en casa bien y el gatito pues me le dio por arañarme ese día y no hice otra cosa que agarrar el gato, lo ahogué y luego con un cúter lo destripé. Nada más delante de mi hija. Luego lo cambiamos por un hurón y ese hurón resulta que me mordió un dedo y ese hurón tuvo la misma suerte que el gatito, ¿no? Y decía, y yo cuando me voy a pasear y digo que me voy a correr, me voy al río, pero no es el actual jardín del río Turia maravilloso, 8, 9, 10 kilómetros maravillosos y tal, que todo el mundo conoce. No, no, el antiguo del río Turia, cuando no era jardín, que era peligrosísimo. Y este hombre corría por ahí cuando era un nido de droga y un nido Sí, bueno, pues, de problemas y buscaba problemas para que alguien le pegara para acuchillar a esa persona. Llevaba un cuchillo consigo, ¿no? Y esto me lo contaba tranquilamente. Y era una persona casado felizmente, con su fíjate, ¿eh? hija, y era un TLP, un trastorno limitado de la personalidad. Tremendo. Sí, sí. Además es Sí, que son altamente peligrosos porque eh, inicialmente te muestran esa cara que le llaman el love bombing, ¿no? El bombardeo de amor, claro. en el que te muestran su mejor faceta y Buah, de puertas para afuera son como personas súper carismáticas, sí, sí. encantadoras, nadie hablaría mal de ellos. Y sin embargo, con el tiempo, como al final es que es muy difícil sostener un personaje que no eres, ¿no? O sea, yo creo que llega un La momento verdad en el siempre que, sale. Pero claro, la verdad, María, sale ante la solución de problemas. Cuando claro. aparece una solución de problemas o aparece un momento de gestión de estrés, ya te das cuenta de cómo es esa persona. Es decir, cuando todo es bonito, ¡ay, qué bien! Pero no, no. Hay que poner a prueba a la pareja cuando la vida te da zancadillas y hay problemas con los hijos, con la escolarización, problemas económicos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a...? Nos cambiamos de ciudad, nos cambiamos de piso, pedimos dinero, pedimos un préstamo, ¿qué hacemos? Vamos a solucionar problemas juntos, ¿no? Mm, Entonces, el tipo de reacción es la que ya te demuestra cómo es verdaderamente esa persona. muy bien. Bueno, Raúl, pues muchísimas gracias de nuevo. Creo que es un capítulo muy interesante, pues sobre todo por lo que te comentaba en esta sociedad que vivimos, que parece que cada vez es como más complejo vincularnos. O, o- y fíjate que tenemos todas las herramientas a mano, pero es lo mismo, o sea, cada vez tenemos más maneras de comunicarnos y cada vez nos sentimos más solos. Es, Sí, es pero una... ahí yo añadiría una cosa, y es que antaño a mi madre, a mi abuela, les enseñaron una virtud para ellas que era el aguante, aguantar, como el manual de resistencia de nuestro perrito, Sí, ¿vale? ¿Vale? Pues así hay que aguantar. Pues ahora las parejas no aguantan nada. A nada. la mínima de algo disfuncional de esa pareja que no les ha gustado, desde el primer pedo hasta un eructo, hasta Sí, sí, cómo he sí, sí. solucionado esto, hasta una reacción catastrófica ante algo que se te tuerce y tal, inmediatamente fuera, puertas rápidamente y en lugar de tratar de solucionar problemas, pues no, te dejan. Y yo esto lo que sí que estoy viendo es ese, cuando hay ese punto de inflexión que tu cuerpo ya no identifica que no, hay dopamina porque haces mucho el amor y haces lo mismo y se supone que si haces lo mismo que hiciste hace 12 meses deberías tener el mismo high, ¿no? La misma subida, pero ahora no lo tienes, pues a otra cosa mariposa y ya Mm, está. Esto significa que esto se acaba y se dan cuenta la segunda y la tercera pareja de que esto se repite y es un ciclo que se repite. Por mm, tanto, el verdadero amor está a partir de los 12 meses. mm. Hasta entonces es una Es una burbuja que se burbujita de disuelve. amor. Sí, sí, Bueno, pues momentáneamente. espero, Raúl, que todos o cada vez más dentro de esta crisis relacional que estamos viviendo aspiremos a un amor mucho más maduro,
mucho más consciente y en el que entendamos que el amor se construye día a día, que no es que desde el inicio ha surgido la chispa y esto se va a mantener por sí solo toda la vida. Y no Mm. solo eso, sino que hay que alimentarlo día a día, Eso ¿vale? Y es. no olvidemos eso, el, las sorpresas, no olvidemos, pues eso, el tacto, no olvidemos el amor sexual, la parte sexual es muy importante y inventarnos a nosotros mismos, porque el cerebro, al tener tolerancia, se acostumbra a lo que sea, incluso a lo bueno. Si yo te pongo a comer, yo qué sé, un caviar iraní todos los días, te juro que a partir de la semana vas a odiar el caviar iraní, por muy bueno y carísimo que sea. Pues así pasa con todo. Eso es. Bueno, pues nada, Raúl, ahora sí, muchísimas gracias. Espero que disfrutes del verano, aunque sea trabajando, escribiendo. Yo sé que eso te apasiona, te gusta, es un chute para ti. Ha sido un placer de nuevo estar contigo y escucharte, como siempre. Y no descarto que volvamos a hacer algún capitulillo más tratando algún otro tema. Aquí me tendrás. Bueno, pues un Bueno, placer verte tantos años después. sí, gracias Raúl. Pues bueno, surferos y surferas, dicho esto, os deseo un feliz verano, que surféis muchas olas, que lo paséis estupendamente. Nos vemos en septiembre con muchos más capítulos y muchos más temas interesantes. Feliz verano. Hasta luego.